suspender la grabación. Transcurrido el receso decretado, una vez que ha arribado a esta sala de audiencias, la defensa particular concede uso de la voz. Muchas gracias, señoría. Buenos días a usted, a los presentes. Comparece ante usted el licenciado en Derecho Jonathan Misael Sánchez Martínez, con datos de identificación ya proporcionados desde segmentos próximos pasados, señoría, y le doy cuenta que mis datos de localización para medios de notificación no han variado. ¿Sería cuántos, señoría? Se tiene por presente a la defensa particular a cargo del licenciado Jonathan Misael Sánchez Martínez, por lo que al encontrarse debidamente integradas las partes, se declara formalmente abierta esta audiencia. Víctima, en audiencia próxima pasada le hice del conocimiento los derechos que usted tiene, entre ellos pues es estar asistido por un asesor jurídico en todas las audiencias. En la audiencia próxima pasada usted refirió que iba a designar un asesor jurídico particular. ¿En este momento se encuentra? No. ¿Requiere de un asesor jurídico? ¿O se podrá continuar la audiencia con asistencia únicamente del agente del Ministerio Público? En caso de que usted tenga alguna duda, puede dirigirse a esta unitaria para que le aclare si tiene alguna duda. Sin embargo, le pregunto esto porque en la audiencia próxima pasada usted refirió que iba a designar un asesor jurídico particular, por ello es que no se solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas se le designará un asesor jurídico. Infórmeme si va a designar a alguien o se puede continuar la audiencia sin asesor jurídico. Una pregunta. Si lo solicito, ¿se podría posponer o sería nada más hoy? No podemos posponer esta audiencia. Entonces así está bien. Podremos continuar con la misma, sin embargo, con posterioridad se podrá. Si usted requiere de un asesor jurídico público, en esta audiencia, en este momento se ordena girar oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que se le designe un asesor jurídico. Por el momento así está bien, muchísimas gracias. ¿No requiere de la asistencia de un asesor jurídico? Por el momento no, muchas gracias. Tengo por hecha la manifestación de la víctima y procederemos con la continuación de esta audiencia y se procede a dar cuenta con las promociones o con la promoción en específico 22.197 diagonal 2025, por medio del cual se tuvo por recibido las copias. Es un oficio signado por Armando Enrique Santos Ortiz en su calidad de Director General de Tecnologías de la Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mediante el cual proporcionó la información requerida mediante oficio respectivo, del cual se ordenó correr traslado a la defensa particular del imputado. Por lo que concedo uso de la voz para que manifieste lo que a su derecho corresponda, defensor. Sí, muchas gracias, señora Consovenia. Le doy cuenta, señoría, que a razón de esta prórroga, de este plazo que nos fue concedido, y como bien tuvo a darnos cuenta precisamente del oficio número 400 LK 4000 diagonal 1000 diagonal 2025 de data 27 del año de los corrientes, emitido precisamente por el Director General de la Fiscalía General de Justicia para el Estado del Estado de México, el señor Armando Enrique Santos. Le doy cuenta, señoría, que este órgano técnico ya hizo el descubrimiento probatorio a la agente del Ministerio Público, corriéndole traslado de todas y cada una de las actuaciones emitidas del sistema SIGI, que emanan precisamente de la carpeta con número de NIC TLA, diagonal 02, diagonal MPI, diagonal 443, diagonal 01153, diagonal 23, diagonal 04, con número de NUC TLA, diagonal 104, diagonal 094, 115, diagonal 23, diagonal 04. Asimismo, señora, le doy cuenta que este dato de prueba es idóneo, pertinente y en su conjunto suficiente, toda vez que va a combatir precisamente la teoría fáctica jurídica que hace referencia a la agente del Ministerio Público y va a robustecer la teoría fáctica de este unitario, señoría. Le doy cuenta que el medio de la incorporación es precisamente a través de la verbalización, señoría, como le he comentado, ya le corrí traslado a la agente del Ministerio Público, y sobre todo los puntos sobre son por los cuales va a vertir
el presente informe del sistema SIGI ya descrito es precisamente que lo voy a incorporar a través de la verbalización, y lo que voy a incorporar es el NIC, el NUC, la carátula de inicio de esa carpeta que nos ocupa con el NIC y NUC ya dado en cuenta. Asimismo, señoría, lo voy a incorporar a través, insistiendo, de la verbalización, la carátula principal donde aparece precisamente que va dirigido a usted por parte del licenciado Armando Enrique Santos, en el cual se desprende el número de acuerdo de recepción, 9 apartados de entrevista, oficio de solicitud de la Policía de Investigación, constancia de lectura de derechos del imputado y la determinación incompetencia. En esa tesitura, señoría, voy a incorporar, insistiendo, la carátula, así como el oficio, y en lo toral le daré cuenta del contenido de dicha carpeta. La idoneidad y la pertinencia es precisamente para el esclarecimiento de los hechos, la nula participación de mis representados en el hecho delictivo que les imputan, robustecer la teoría fáctica de este unitario y contradecir la teoría fáctica que pretende precisamente robustecer el agente del Ministerio Público. Insistiendo, la forma de incorporación es a través de la verbalización. Ahora bien, señoría, a razón de esta etapa de investigación, el cual tuvimos a bien precisamente realizar esos actos de investigación como dato de prueba, en términos de lo que dispone el numeral 261, párrafo primero y segundo de la Codificación Adjetiva Nacional, señoría, le doy cuenta que es unitario, pues precisamente del auxilio del Internet, de los medios electrónicos, logró obtener de la página de Hacienda, a través del sistema, a través del SAT, la verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet. Esto a razón de lo siguiente: la forma de incorporación es en la misma tesitura, bajo la verbalización. Le doy cuenta que ya le hice el descubrimiento probatorio conducente al agente del Ministerio Público, y el medio de incorporación, la idoneidad y la pertinencia, es precisamente para contradecir y sobre todo darle cuenta, señoría, que del recibo de honorarios que hace referencia al agente del Ministerio Público, precisamente que tiene como dato de prueba, en el cual hace referencia que la víctima precisamente se le hizo una cirugía en lo conducente de una fractura y obstrucción nasal, esta a razón de que la practicó el doctor Alejandro Morales Medina. Dicho recibo de honorarios que fue emitido por el doctor antes en comento, de data 22 de mayo del 2023, pues precisamente ante la Secretaría de Hacienda cuenta con datos de emisor, como bien lo dice el agente del Ministerio Público, Alejandro Morales Medina, pero es de dar cuenta, señoría, que se encuentra como nombre o razón social del receptor, es decir, a quien precisamente se le extendió dicha factura a nombre de Magali Lisset Salazar Castro. Esto, pues evidentemente, es una persona totalmente diversa a la hora víctima. Esa es la conducción en la cual quiero incorporar. Entonces, en ese sentido, le doy cuenta de los datos de prueba con los que tengo, la forma de incorporación, su idoneidad y su pertinencia. Solicitaría a usted que me los tuviera por admitidos y en su momento me diera el uso de la voz, su señoría, para poderlos incorporar. Bien, tengo por hecha la manifestación de la defensa. Únicamente para efectos de precisión, me está ofertando como dato de pruebas la documental consistente en las copias obtenidas o remitidas del sistema SIGI y la documental consistente en comprobantes digitales expedidos por el SAT. Por el SAT, es correcto, señora. Es correcto, son dos datos de prueba. De los cuales me informa, ya corrió traslado. Ya corrió traslado. Es correcto esto, agente del Ministerio Público. Es correcto, señoría. Tengo ¿están de acuerdo con lo manifestado y ofertado por su defensor? Sí. Señores imputados. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Tienen por ofrecidos como datos de prueba las documentales consistentes en las copias remitidas y obtenidas del sistema SIGI por el licenciado Armando Enrique Santos en su calidad de Director General de Tecnologías de la Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como los comprobantes, las documentales consistentes en comprobante digital
obtenidas del SAT que oferta la defensa. Para la idoneidad y pertinencia ha quedado precisado, por lo que se tienen por ofrecidos y admitidos, y concedo uso de la voz para efectos de su incorporación. Muchas gracias, señora. Con su venia, en este acto los voy a incorporar a través de la verbalización, iniciando precisamente por la remisión del sistema SIGI que emana por parte del licenciado Armando Enrique Santos, director general de la Fiscalía General de Justicia para el Estado de México, señoría, y le doy cuenta que precisamente a razón de este oficio y de este auxilio judicial que tuvo a bien brindarnos su señoría, fueron remitidos, su señoría, un grupo constante de 52 fojas útiles, tamaño carta escrita por una sola de sus caras, en las cuales, señoría, precisamente emana que de la carpeta de investigación con número de NIC, CLA, diagonal 02, diagonal MPI, diagonal 443, diagonal 01153, diagonal 23, diagonal 04, con número de NUC, CLA, diagonal 104, diagonal 094, 115, diagonal 23, diagonal 04, emanan precisamente de esas actuaciones, en primer momento, señoría, una carátula en la cual precisamente aparece que es de data 5 de abril del año 2023, delito lesiones, víctima Axel David Salazar Castro, imputado Rodolfo Jiménez N, Ricardo Jiménez N, Hugo Jiménez N. Hace referencia a que el lugar fue en calle Miguel Hidalgo, número 26, colonia San Pablo, Jalpa, Tlalnepantla de Estado de México. Autoridad, Gabriela Pichardo Valdés, que fue la agente del Ministerio Público que le dio inicio, agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Naucalpan. Ahora bien, señoría, en lo toral, ¿cuál es la idoneidad primordial de estos registros? Estos registros, señoría, es de destacar que son los registros que se encuentran ante el Fiscal General de Justicia para el Estado de México, su señoría. Es decir, lo digo con humildad y respeto, el jefe del agente del Ministerio Público que ahora nos acompaña, para él, que es la máxima autoridad, que es el fiscal, ante sus bases de datos nada más sobran estas actuaciones que le he dado cuenta, sin soslayar, su señoría, que de aquí no obran lo que son precisamente los dictámenes, los cuales nos hizo referencia precisamente la gente del Ministerio Público, que es en lo conducente los emitidos por el médico legista Gerardo Delgado Flores, es decir, el certificado a los cuales ha hecho referencia, que fueron 2, en los cuales en primer momento se habían clasificado lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, y máxime del último certificado, en el cual hace referencia que las lesiones son aquellas que tardan en sanar más de 15 días, pues esos dictámenes, su señoría, a razón de la Fiscalía, pues de las actuaciones que nos remite el Fiscal General, pues los mismos no se encuentran incorporados aquí a esta carpeta. ¿Esto qué quiere decir? Lo digo con todo respeto, pues que esos dictámenes pues están sobreagregados a la carpeta que nos hizo referencia la gente del Ministerio Público, porque pues es de decir que en el sistema SIGI, como lo dispone el numeral 215 de la codificación penal federal, pues dice que todos los servidores públicos, muy en especial en este caso el agente del Ministerio Público, deberá de dejar registro de todos y cada una de las actuaciones y mismas que van a estar concatenadas a los sistemas de administración de justicia. Esto pues le causa suspicacia a este unitario que en primer momento esas actuaciones de esos certificados médicos no se encuentran aquí agregados. Da suspicacia que los mismos pues precisamente son incorporados de manera violentando derechos humanos fundamentales a mis representados. ¿Cuáles son esos derechos humanos fundamentales? La seguridad jurídica, el debido proceso, la legalidad. ¿Por qué? Porque pues se nos está corriendo un traslado. Nosotros nos vamos a la base
de datos del fiscal general, y pues resulta que aquí estos certificados médicos, bajo el principio de probidad, no obran ninguno de ellos. Más allá aún, su señoría, de las entrevistas que hace referencia el agente del Ministerio Público con respecto incluso de la víctima, bajo el principio de probidad, le doy cuenta que la primera de las entrevistas, es decir, la entrevista primigenia de las actuaciones que obran en el sistema SIGIN, sí se encuentra firmada, y que más adelante le daré cuenta a su señoría, sí se encuentra firmada por parte de la víctima, pero resulta que las ampliaciones de esas entrevistas, su señoría, a través del sistema SIGIN, no se encuentran firmadas, su señoría. Yo sé que no es una técnica de litigación la que pretendo hacer valer ahorita en este momento, porque se requiere alguno de los supuestos que marca el Código Nacional, pero sí me gustaría, su señoría, si usted así me lo permitiera, me dejara proyectar al menos una entrevista de la víctima a través de los medios electrónicos de esta Casa de Justicia, para que usted mismo corrobore que donde en el apartado que dice huella de dedo índice derecho del entrevistado, que en este caso es la víctima, y donde aparece la firma, pues ni siquiera están las firmas, su señoría. Entonces, en ese contexto, no sé si usted me permitiera aplicar esa técnica de litigación, su señoría, nada más de proyectar y que yo le dé cuenta a través del medio conducente de la verbalización de lo peticionado por este unitario. Pero usted la puede colocar las documentales que requiere la defensa. ¿Dónde está? Y en la parte, usted nada más la entrevista, y donde está que no aparecen las otras. Muchas gracias, señora. Con su venia, continúo. Como ha quedado evidenciado, señoría, es eminente que no las podrá incorporar bajo el numeral 383 de la Codificación Adjetiva Nacional, porque en este sentido, pues este unitario no puede ser testigo y medio de perfeccionamiento. Pero sí le doy cuenta, señoría, a través de lo que dispone el numeral 20, apartado A, fracción primera del Pacto Federal, que estamos en la etapa del esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, usted se pudo percatar, su señoría, que de los informes del sistema SIGI no se encuentran firmadas las entrevistas de la víctima, su señoría, lo cual, evidentemente, esto para mí robustece mi teoría de práctica jurídica, porque ahorita, al momento que me doy uso de la voz para alegar los datos
en la cual este unitario va a pedir la no vinculación a procesos mis representados, nos vamos a percatar que la única entrevista que sí se encuentra firmada es la entrevista primigenia, la cual esa entrevista contradice todo el cuadro fáctico del agente del Ministerio Público, porque de ahí la víctima narra que el acontecimiento fue totalmente diverso al que formó la imputación la ahora agente del Ministerio Público. En esa tesitura, su señoría, quisiera que se rescatara precisamente de estas actuaciones, que las actuaciones que corresponden a la carpeta de investigación, muy en especial las entrevistas y las ampliaciones de las entrevistas de la víctima no se encuentran firmadas, le causa suspicacia este unitario porque carecen de legitimidad procesal. 2. Que incluso el recibo de honorarios que hace referencia al agente del Ministerio Público, que es emitido por el doctor Alejandro Morales Medina, y que se desprende que es un recibo de honorarios por la cantidad de 75,000 pesos emitido en data 22 de mayo del año 2023, en la misma tesitura, señoría, no se encuentran agregados a la carpeta de investigación que le ha dado cuenta que nos remitió el fiscal general de Justicia del Estado de México. Asimismo, señoría, no se encuentran los certificados médicos, así como los datos de prueba consistentes en todos y cada uno de los recibos de pago que devengó precisamente la víctima para efectos de su supuesto pago para recuperar su salud, señoría. Le digo supuestos porque lo digo con respeto, porque aquí dentro de los informes de SIGI pues no se encuentran esos datos de prueba que nos ha hecho referencia la gente del Ministerio Público. En esa tesitura, señoría, es como lo incorporo ese informe emanado a través del sistema SIGI. Ahora bien, señoría, continuando con la etapa procesal que nos ocupa, me permito incorporar en esa misma tesitura, a razón de que ya le di cuenta de que el recibo de honorarios emitido del doctor Alejandro Morales Medina, el cual practicó supuestamente la cirugía a la hora víctima, pues en primer momento, señoría, dice ese dato de prueba que es a razón de fractura y obstrucción nasal, lo cual le doy cuenta que de los dos primeros certificados médicos que le dio cuenta a la gente del Ministerio Público no se desprendía que precisamente la víctima pues contara con fractura. La obstrucción nasal hace referencia, sí, bajo el principio de probidad, pero no en ningún momento tuvo fractura. Entonces le causa mayor suspicacia a este unitario que se haya emitido una factura con respecto a ese tópico de salud. Pero más allá aún, en el medio de incorporación de la verificación de comprobantes fiscales, su señoría, le doy cuenta en lo toral, dice RFC del emisor, nombre o razón social del emisor. El RFC es MOMA 580121 EED8. Nombre o razón social del emisor es Alejandro Morales Medina, lo cual no se contradice al recibo de honorarios. Folio fiscal dice que es CB194E13C-C-42FF-A9C2-B309 4A0AF187, de data 22 de mayo del 2023 a las 8 horas con 36 minutos y 16 segundos, lo cual es eminente que son los mismos datos del recibo de honorarios que hizo alusión el agente del Ministerio Público. Total del CFDI son 75,000 pesos. Con respecto a los datos del receptor, es RFC, es SACM 8801 246L, lo formulo U3, y el nombre o razón social del receptor es Magali Lisset Salazar Castro, lo cual robustece precisamente el recibo de honorarios que la gente del Ministerio Público incorporó. La fecha del certificado corresponde a la misma de la expedición, 22 de mayo de 2023 a las 8:52:25, y que está vigente. Y habla aquí de un tópico, señoría, que a este unitario le causó suspicacia. Dice, el estatus de la cancelación, cancelable con aceptación. Es decir, no se soslaya que incluso este recibo haya sido cancelado. Hasta este momento, si bien es cierto, no cuento con el dato de prueba en términos de lo que corresponde al numeral 380 para poderlo
robustecer la cancelación, porque necesitaría auxiliarme del SAT para ver si fue cancelado o no, pues le doy cuenta que ahí se emana que al parecer hay una cancelación que fue aceptada. Insistiendo, no me consta bajo el principio de probabilidad. Pero lo que sí me consta, señoría, es que ese dato de prueba pues se encuentra a nombre de Magali Lisset Salazar Castro. ¿Esto qué quiere decir? Se lo digo con humildad y respeto, su señoría, pues están tratando de abusar tanto de la buena fe de usted como de la buena fe de nosotros. ¿Por qué? Porque del recibo de honorarios no se desprende que, si bien es cierto, lo pudo haber pagado una persona diversa, pero no se desprende que de ahí precisamente esa cirugía, esa fractura, esa obstrucción nasal, pues precisamente haya sido a razón de que se le haya practicado a la víctima. Y si bien es cierto, hay un antecedente que nos dio cuenta la gente del Ministerio Público, en la cual se le atendió a la ahora víctima, pues también es cierto que del sistema SIGI no se desprenden esas actuaciones. En ese sentido, su señoría, solicito quede incorporado los datos de prueba por ser idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, la forma de incorporación, la idoneidad, la pertinencia, y que en su momento que usted tenga bien resolver la situación jurídica de los ahora representados, los tome en consideración para efectos de que usted pueda emitir un auto de no vinculación a proceso por lo ya aludido por este unitario. Ahora bien, su señoría, una vez que ya incorporé estos datos de prueba, que son los únicos con los que contamos, y que si bien es cierto, antes de terminar la audiencia del segmento próximo pasado, le di cuenta que íbamos a incorporar a peritos para efectos de robustecer nuestra teoría fáctica. Hasta este estadio, señoría, no contamos con ellos. Nos reservamos el derecho a incorporar algún otro dato de prueba bajo nuestra estricta responsabilidad, sin soslayar que en una etapa a posteriori los pudiéramos incorporar. Sería cuanto por esta técnica, su señoría, y solicitaría el uso de la voz para efectos de pronunciarme con alegatos de no vinculación a proceso. Sería cuanto, su señoría. Señores imputados, ¿están de acuerdo con lo manifestado por su defensor? En uso de la voz para que dé contestación a los argumentos vinculatorios. Muchas gracias, señoría, con su venia. Señoría, solicitaría en primer momento, aplicando el principio de proporción a los controles difusos de constitucionalidad, así como los controles difusos de convencionalidad, esto a razón del cobijo de los derechos humanos que les protege a los hoy representados bajo el principio precisamente de presunción de inocencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso que les cobija precisamente a mis hoy representados, usted tenga a bien afablemente dictar un acto de no vinculación al proceso en contra de los representados a razón de los hechos y derecho conducente. Señoría, le doy cuenta que como incluso el agente del Ministerio Público hizo su formulación de imputación, a la cual pues es evidente que incluso uno de nuestros representados, por lo que hace a Hugo, pues incluso él había sido lesionado en un primer momento, porque dice que existió una riña en el cual la víctima lo mandó al suelo y en automático lo puso en stand-by del combate que para ese momento tenían. Y si bien es cierto, la gente del Ministerio Público hace referencia a que los diversos justiciables, por lo que hace a Rodolfo y a Ricardo, fueron los que llegaron y en el supuesto sin conceder fueron los que hicieron y le cometieron la lesión a la ahora víctima, su señoría, del cuadro fáctico, pues en este momento, desde este momento le digo que pues no sé por qué incluso el agente del Ministerio Público le formula imputación a Hugo, si bien es cierto que como inclusive este unitario le hizo precisiones, pues él ya estaba fuera del combate y de la riña que se había suscitado, lo cual es evidente que en ningún momento participó. Incluso cuando este unitario le hizo referencia que se le había aventado al vehículo, como hizo referencia en la imputación, que es decir, que lo avientan para continuarle generando la lesión, pues es evidente que pues Hugo para ese momento pues ya estaba externo al combate que para ese momento tenían. Pero más allá, su señoría, eso estamos narrando en el supuesto sin conceder. Vamos a pegarnos al hecho y al derecho, señoría. Le doy cuenta que como incluso la gente del Ministerio Público hizo referencia, existe una primera entrevista de data 5 de abril del año 2023 que fue recabada a las 01 horas. La recabó Gabriel Pichardo Valdés, que es el agente del Ministerio Público que concuerda con los datos del sistema SIGIM. Y dice aquí, entrevista a Ixel Almaguer Cadena. Es una entrevista que evidentemente está viciada, está alterada. ¿Por qué? Porque hace la descripción de este entrevistado, pero más adelante hace
y narra en la siguiente hoja: entrevista de la víctima, Axel David Salazar Castro. En lo oral, señoría, le doy cuenta. Refiero a que el día de hoy, 4 de abril del año 2023, aproximadamente a las 14 horas, me encontraba en mi domicilio sacando mi motocicleta tipo Vento 250, ubicado en calle Miguel Hidalgo, número 26, colonia San Pablo Jalpa, Tlalnepantla de Estado de México, cuando 3 de mis vecinos se acercaron inmediatamente. Cuando me vieron salir, dichos sujetos me comenzaron a agredirme verbalmente, sin dar más explicación, diciéndome: vamos a darnos en la madre, bájate de la moto. Después de esto me empezaron a golpear hasta tirarme y dejarme inconsciente. Al despertar, después de los golpes, se acercó una vecina mía, quien es familiar de ellos. A lo mejor decidí, incluso así lo dice, a lo mejor decidí alejarme, siendo todo lo que deseo manifestar. A ver, su señoría, de la entrevista primigenia, la víctima refiere que 3 sujetos se acercan, que son sus vecinos. No da nombres, no da media afiliación, no refiere que incluso sean hermanos o sea tengan algún parentesco. Incluso dice que se acerca una vecina que es familiar, igual no da media afiliación y demás. Y el cuadro fáctico que desprende la víctima, que es, hay que recordar que la entrevista primigenia es la primera que impacta, porque ya de ahí las subsecuentes, si contradicen esta primera, pues es evidente que están manipuladas. En esta primera, su señoría, dice que llegan los 3 sujetos y le dicen: vamos a darnos en la madre, bájate de la moto. Después me empezaron a golpear hasta tirarme y dejarme inconsciente. O sea, wow, lo dejan inconsciente, recuerda a los 3 sujetos, se para y se va. Su misma entrevista nos dio cuenta la gente del Ministerio Público aquí ante usted y nos dijo, incluso yo le precisé que si era la entrevista primigenia y me dijo que sí. Posteriormente, su señoría, como que lo digo con humildad y respeto, a la víctima ya se le vino la luz y recordó que no, que los hechos no fueron así, porque hace una ampliación de entrevista donde varía totalmente todo el cuadro fáctico y ya refiere la imputación a la que hace referencia la gente del Ministerio Público. Pero es de decirse, señoría, que esa ampliación de entrevista son las que le proyecté aquí. Por eso le dije la importancia de ese sistema SIGI. ¿Por qué? Porque son las que proyecté aquí, su señoría, y a razón del sistema SIGI, esas ampliaciones de entrevista no se encuentran firmadas por la víctima. Y fueron proyectadas, y no las puedo alterar. Incluso, su señoría, usted como juez garante y protector de derechos humanos puede ingresar a las revisiones del sistema SIGI y fueron las que nos incorporaron. Esto atendiendo a que estamos en el esclarecimiento de los hechos. En ese contexto de ideas, su señoría, la ampliación de la entrevista y por la cual nos formula imputación el agente del Ministerio Público, nos refiere la víctima, que es a razón del hecho fáctico de imputación, y nos dice que siendo así, el día 4 de abril del año en curso, siendo aproximadamente a las 14 horas, saqué mi motocicleta tipo Vento 250 en el domicilio calle Miguel Hidalgo, número 26, colonia San Pedro Jalpa, en Tlalnepantla de Vaz, donde para ello debo colocar una tabla de madera para bajar la motocicleta de mi casa, donde mis vecinos Hugo Jiménez Gaspar, Ricardo Jiménez Gaspar y Rodolfo Jiménez Gaspar, tomando bebidas embriagantes. Ahora ya cambia. En la primigenia no hace referencia a eso, ahora ya lo cambia, ahora ya refiere que estaban tomando bebidas embriagantes. Afuera del domicilio, sin darles importancia, tomé la tabla del piso, donde Hugo se me acerca tomando la tabla de una esquina diciéndome: esas mamadas no van. Ya cambia el cuadro fáctico. Por lo que me empecé a reír para no caer en provocaciones, donde no sé referir cuál de los dos, si Ricardo o Rodolfo, ya que son gemelos. Cambia el cuadro fáctico, ahora sí ya los reconoce. Se acerca diciéndome: no le hagas caso, ya está tomado, jalándome a Hugo. Es decir, hace referencia en la ampliación de la entrevista, que esta fue en data 15 de mayo del 2023 a las 12 horas con 31 minutos, ante la presencia de la licenciada Yoselín Sánchez Zamudio, agente del Ministerio Público. Dice que Hugo es el que lo empieza a agredir de manera verbal, y los dos gemelos, que es Ricardo y Rodolfo, le refieren que no le haga caso, que porque está tomado. Pero en la entrevista primigenia dice que los 3 llegan
y lo empiezan a agredir hasta dejarlo inconsciente. Por favor, señoría, no hay que solapar estas actuaciones. Por lo que suelta la tabla y la guardo en mi casa, donde al subir a mi motocicleta para retirarme a trabajar, donde Hugo se pone enfrente y a mí impidiéndome el paso, diciéndome, bájate de la moto y vamos a darnos en la madre, jalándome con ambas manos del manubrio de la motocicleta, diciéndome, quítate mejor, acercándose a sus hermanos Ricardo y Rodolfo, diciéndole uno de ellos, ya vámonos. Respondió Hugo, no le voy a dar en la madre, no, le voy a dar en la madre. Se siente bien verga, pinche chamaco. Donde se hizo a un lado, por lo que avancé unos metros sobre el callejón rumbo a la avenida, pero Hugo se venía siguiendo por detrás diciéndome, pinche chamaco, te sientes bien verguita, te voy a dar en la madre. Por lo que, molesto, detuve la marcha de mi motocicleta y me bajé de la misma, poniéndome mi mariconera encima de mi motocicleta, acercándome a él. Nos empezamos a dar puñetazos, ambos en el rostro, por lo que Hugo cae al piso, quedando yo de pie, sin hacer algo más, llegando corriendo Ricardo y Rodolfo, diciéndome, te dije que te hubieras ido, dándome un puñetazo en el rostro, el que vestía playera verde, por lo que me agacho para cubrirme el rostro mientras sentía puñetazos en las costillas del lado izquierdo, siendo que me bajaba hacia la calle, dándome muchos puñetazos en el rostro, entre los dos, hasta que me aventaron con fuerza al piso. Se entiende que los dos, pues es Rodolfo y Ricardo, donde al estar tirado en el suelo, me siguieron golpeando, jalándome de la playera, levantándome con su misma fuerza, azotándome con el cofre de un carro, lo cual ya robustece la imputación que hace la gente del Ministerio Público, que estaba en calle estacionado, por lo que, como pude, me zafé de ellos y me hice a un lado, así dejándome de golpear, por lo que al estar de pie, dándome pasos hacia atrás para evitar que no me volvieran a pegar, y por lo que salieron varios vecinos, solo así retirándose del lugar ellos. Hace referencia a que se constituye al médico y demás. Señoría, lo digo con humildad y respeto, esto impacta totalmente pues a la formulación de imputación que hace referencia a la gente del Ministerio Público y de la entrevista primigenia. Insistiendo, esta entrevista, como se desprende del sistema SIGI, en el sistema SIGI no se encuentra firmada. Vamos a darle, en el supuesto sin conceder, que así haya sido. Es evidente que del 5 de abril del año 2023, donde se duele la víctima que lo habían dejado inconsciente, a la entrevista ampliación de data 15 de mayo del 2023, varía totalmente el cuadro fáctico, su señoría. Es evidente que estamos aquí en presencia de una simulación de pruebas, una simulación de actos, y más allá aún nos pretende sorprender tanto a usted como a nosotros la buena fe y incluso atenta en contra de nuestra inteligencia, lo digo con humildad y respeto, la víctima, porque si bien es cierto la gente del Ministerio Público viene aquí a formular imputación, pero esos datos son datos que incorporó la víctima. Considero yo que también a la gente del Ministerio Público no le constan, pues ella primordial atendiendo a la víctima, que es un derecho, pues incorpora los datos de investigación. Lo que sí le atañe tal vez a la gente del Ministerio Público es realizar la verificación de la veracidad de dichos documentos, a la cual, insisto, pretende abusar de la buena fe de usted, señora, y de nosotros. ¿Por qué? Porque pues nos quiere hacer creer que se hizo una cirugía en la cual es de un valor, de un numerario de 75,000 pesos, que es emitida a nombre de Magali Lisset Salazar Castro, y de la cual no se emana, su señoría, que precisamente haya sido a razón de que sea una cirugía conducente a la víctima. Eso es lo que impacta a este unitario. En esa tesitura, su señoría, incluso estamos en presencia de lo que dispone el numeral primero, párrafo segundo, tercero, así como concatenados con el 20 del Pacto Federal, esto en relación del 97 al 101 de la Codificación Adjetiva Nacional. Estamos en presencia de una entrevista, su señoría, en una ampliación de entrevista en la cual emana la agente del Ministerio Público, la cual es precisamente
nula, su señoría, lo cual solicitaría a usted que al momento que resolviera la situación jurídica de nuestros representados, pues se decretara nula precisamente la entrevista de data 15 de mayo del año 2023 que hizo en relación la víctima Axel David Salazar Castro en presencia del agente de Ministerio Público licenciada Jocelyn Sánchez Zamudio a las 12 horas con 31 minutos, su señoría. ¿Por qué? Porque esta entrevista viola los derechos humanos de mis representados a una seguridad jurídica, a la legalidad, al debido proceso, a su presunción de inocencia y sobre todo, su señoría, la víctima narra totalmente un hecho totalmente diverso, su señoría. En ese cuadro de ideas, su señoría, yo sí solicitaría a usted, su señoría, en primer momento declarar nulo esa entrevista, así como el dato de prueba consistente en la factura emitida por el licenciado Alejandro Morales Medina, que es emitida a razón del cliente Magali Lisset Salazar Castro, el cual no se desprende ni tiene conexidad de causa con respecto de la presente litis, su señoría, porque no se desprende que haya sido a razón de precisamente una cirugía practicada a la víctima y que pretende cobrar en un momento determinado 75,000 pesos la víctima por un documento que inclusive no viene ni se desprende que haya sido a razón de que él haya desembolsado ese numerario o bien haya sido practicado una cirugía a la citada. En esa tesitura, su señoría, solicitaría la nulidad de esos dos datos de prueba, su señoría, a razón de los derechos humanos violentados a mi representado en términos de lo que dispone el numeral 97, así como del 97 al 101 de la Codificación Adjetiva Nacional, su señoría, y a razón de la teoría del fruto del árbol envenenado, su señoría, solicitaría la nulidad total y absoluta de la carpeta de investigación, a razón de, insistiendo que es una carpeta, lo digo con humildad y respeto, totalmente alterada, ya que del sistema SIGI que nos remiten no concuerda ni existen firmas ni huellas dactilares que hayan dado la seguridad jurídica, la legalidad precisamente de la víctima al hacer esas ampliaciones en entrevistas. Y así mismo, señoría, solicitaría usted dicte un acto de no vinculación al proceso en contra de mis representados, sin soslayar, su señoría, que también le solicitaría a usted pusiera especial énfasis que si se supone que de la imputación que hace referencia el agente del Ministerio Público, el primer combate fue con el señor Hugo, el cual él quedó fuera del combate en virtud de que lo tiró la víctima, y a posteriori los que en el supuesto sin conceder hubiesen provocado esas lesiones pues fueron los diversos. Insistiendo, ese cuadro fáctico impacta y contradice la entrevista primigenia de la hora víctima. En esa tesitura, señoría, insisto en mi petición, agradeciéndole su atención. ¿Sería cuánto por el momento? ¿Están de acuerdo, señores imputados, con lo que solicita su defensa? Sí, estamos de acuerdo. El derecho de réplica, agente del Ministerio Gracias, Público. señora. Primeramente, haciendo mención respecto a todo lo referido por el defensor del sistema SIGI, hace mención que no se encuentran todos los documentos que fueron presentados ante la representación social por parte de la víctima. Es de hacer de su conocimiento que el sistema SIGI es una herramienta digital que no se encuentra aún desarrollada por la Fiscalía, ya que ni siquiera contamos con una firma electrónica para poder subir dichos documentos. Tan es así que no se cuenta con la firma. Tan es así que nosotros contamos con una carpeta de investigación impresa, porque no contamos con las herramientas o que el sistema se encuentre de manera desarrollado de manera correcta para poder llevar todas las actuaciones solamente de manera digital. Aún a todo lo manifestado por parte de la defensa, se le corrió traslado de la carpeta de investigación, la cual se encuentra firmada en cada una de las entrevistas. No hay que pasar por alto que ninguna de las entrevistas fue alterada, ya que el contenido que obra en el sistema SIGI es el mismo que se le corre traslado a la defensa, ya con la firma de esta autoridad y asimismo de la víctima. Ahora bien, hace referencia también de los diversos reclasificaciones médicas que obran en la carpeta de investigación. Es de hacer de su conocimiento que los médicos legistas no cuentan con un sistema SIGI, por lo cual ni siquiera pueden incorporar dichos documentos a la carpeta de investigación. Aún así, la carpeta de manera digital se encuentra en el sistema de esta unitaria, el cual solamente tengo acceso yo al mismo,
y como ya referí, el médico legista no tiene acceso a este o no cuenta con un sistema SIGI. Entonces no hay que perder por alto que el documento del que se corre traslado cuenta con firma del médico legista y con un sello oficial con un número de folio que fue emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo cual tiene una validez suficiente para acreditar el delito que se intenta demostrar ante su señoría. Ahora bien, respecto de la carpeta de investigación, es de hacer énfasis a su señoría que todo lo que obra en el sistema SIGI, si bien es cierto no cuenta con firma, como ya hice menciones, porque está de manera digital, pero de la carpeta que se corrió traslado a la defensa, cuenta con las firmas y los sellos de la autoridad para que tenga la validez suficiente. Ahora bien, por cuanto hace al grado de participación de Hugo, respecto a la entrevista que incluso ahorita la defensa hace mención y da lectura a la misma, esto es decir, a la entrevista de fecha 15 de mayo del año 2023, sí hace referencia a que hubo un grado de participación por parte de Hugo, porque como si bien es cierto, hace referencia a que tuvo un enfrentamiento primeramente con él, sí es de precisar que la víctima hizo mención que le da diversos puñetazos en la cara, causándole ya lesiones, donde con posterioridad, de forma conjunta, Rodolfo y Ricardo siguieron agrediéndole con golpes igualmente en la cara, siendo así que pues causaron la lesión en la nariz. Ahora bien, si bien es cierto, como hace referencia el defensor de la entrevista de fecha 5 de abril del año 2023, en la parte de la narrativa respecto de los datos de la persona que se le recaba la entrevista, viene un nombre diverso, viene la entrevista, el nombre del entrevistado Itzel Almaguer Cadena, pero no hay que perder por alto que respecto de todos los datos de esa persona, se tratan de los datos de la víctima aquí presente, de Axel David Salazar Castro. Dice que es del sexo masculino, la fecha de nacimiento, el lugar de su domicilio, su número telefónico, correo electrónico, los cuales pertenecen a la víctima. Ahora bien, posterior, donde va plasmado su firma, igual hace mención que se trata el entrevistado Axel David Salazar Castro, por lo cual esta unitaria quiere hacer mención que pudo haber tratado de un error involuntario por parte del MP que inició la carpeta de investigación y que dejó ese error de forma dentro de la entrevista la entrevista primordial, pero que no se debe perder por alto que ratifica el contenido de esta entrevista con posterioridad Axel David Salazar Castro, incluso plasma su firma en la misma, por lo cual se le tiene que dar la validez necesaria. Ahora bien, respecto de el comprobante fiscal digital de la cirugía, si bien es cierto, el pago fue realizado por una persona diversa a nombre de Magali Lisset Salazar Castro, pero no hay que perder por alto de igual modo que hay una carta emitida por el doctor Alejandro Morales Medina, quien hace mención que realiza la operación al paciente Axel David Salazar Castro, por lo cual la cuestión del pago puede que esté a nombre de otra persona, pero la cirugía sí fue practicada a la víctima, por lo cual esta representación social insiste que se dicte un auto de vinculación a proceso, ya que los datos de prueba son en su conjunto suficientes y necesarios para el auto de vinculación a proceso. ¿Sería cuánto, señoría? Víctima está de acuerdo con lo manifestado por la agente del Ministerio Público. ¿Algo más que agregar, defensor? Sí, señoría, contesto en el vía de réplica. Y le hago una primera pregunta a la agente del Ministerio Público, lo digo con respeto. Si yo me constituyo a su agencia con una factura de un vehículo que ella haya asegurado, que venga a nombre diverso de otra persona, ¿me lo entregaría? ¿Verdad que no? Porque no estoy acreditando con fiabilidad que ese vehículo sea mío. Usted aquí, con todo respeto, lo digo, dice, puede que sea a nombre de otra persona, podrá, clásico verbo rector que hace el agente del Ministerio Público. Si hacen su cometido de
de los aseguramientos de los inmuebles y yo voy con un documento diverso, por favor, su señoría, no me van a regresar el inmueble porque no está en mi nombre. Aquí lo mismo, dice, puede que haya sido a otra persona, pero no tiene un dato objetivo que realmente haya sido a razón de la víctima. Ojo, no hay que perder por alto esa parte. Y por eso le pongo el ejemplo, que si entonces yo voy ahorita con una factura de un carro que tiene asegurado, pues que me lo regrese, pues puede que sea mío. Ahora bien, dice que es que pudo haber sido un error de la víctima en la entrevista inicial. Sí, pero todos los errores, todas las actuaciones en términos de lo que dispone el numeral 217 de la Codificación Adjetiva Nacional, debe de obrar una constancia, su señoría. Lo digo con humildad y respeto, la gente del Ministerio Público es un órgano técnico y sabe de derecho, sabe los alcances, y no puede venir ante su señoría a traer errores y decir, es que pudo haber estado mal el error, pero ella no, entonces no se percató y no hizo una constancia de que el error era a razón de una diversa persona. Dice, es que la edad, el sexo, el teléfono, yo no sé qué edad tenga la víctima porque no lo conozco. Entonces a mí sí me causa suspicacia que exista, insistiendo, no existe un dato objetivo donde ella haya hecho precisamente una constancia donde existió ese error. Dice que el sistema SIGI no se encuentra desarrollado, su señoría. Pudiera ser en el supuesto sin conceder que sí, pero, su señoría, insisto en la misma petición y en términos de lo que expone el numeral 20, apartado A, perdón, me formulo, inciso A, párrafo primero, en el sentido que estamos en una audiencia donde el cual se están esclareciendo los hechos, le solicitaría a usted, por última ocasión, me dejara proyectar la entrevista primigenia de la víctima, señora. Casualmente es la única que viene firmado y con huella, para que usted mismo lo corrobore, su señoría. Si me permitiera hacer esta proyección y yo darle cuenta. Es evidente, su señoría, que la entrevista que vale es la primera, donde dice una total divergencia con respecto a las ampliaciones. Y casualmente dice la gente del Ministerio Público, lo digo con todo respeto, que el sistema SIGI no está bien desarrollado y que la carpeta sí está firmada. Sí, yo ahorita puedo firmar el código que saqué de Hacienda y le corro trasladado. Esto no le da validez. Lo que le da validez es lo que tiene el fiscal, que es su superior. ¿Qué pasa, su señoría, cuando les hacen una revisión, una supervisión? Sus superiores pues les revisan que precisamente concuerden con las actuaciones del SIGI. Ahora, casualmente la entrevista primigenia es la única que se encuentra firmada. Las ampliaciones no. Me dice ella, no, pues las demás ya están en la carpeta que te corrí. Pues sí, pues es muy fácil nada más aplicarle cualquier firma y no obra ni siquiera en esas entrevistas dato objetivo con respecto a la identificación para poder hacer una compulsa que realmente esa firma sea de la víctima. Pero bueno, le doy cuenta de eso, que la primigenia sí obra firmas y huellas de la víctima y las conducentes no. Ahora, dice que las firmas no impactan. Pues desde luego que sí, su señoría, impactan porque es el conducto por el cual le da la legalidad al acto procesal que realiza la víctima. Dice que los médicos no tienen acceso para los informes y no pueden ellos acceder al sistema SIGI. Pudiera ser que le asiste la razón a la gente del Ministerio Público y en el supuesto sin conceder que fuera así, pero los médicos le corren a ella un traslado de los certificados médicos y su obligación de ella es hacer una constancia
de lo que ya se encuentra agregado en la carpeta y subirlo escaneado, como ha hecho en lo demás. No soslayo que los médicos no tengan acceso. Sí, pudiera ser que sí, porque no me consta tampoco, yo no pertenezco a la fiscalía, pero ellas sí le pueden dar esos datos, escanearlos y subirlos, su señoría, porque obran dentro de la carpeta de investigación y evidentemente al pedir estos informes debe de robustecer, insistiendo, no impacta que los médicos no tengan, ellas sí los puede escanear y subir. Dice que con respecto a Hugo, que entra en un combate, entonces hay que tener en consideración que si ella refiere que Hugo empieza en un combate de lucha y forcejeo con la víctima, pues entonces ahí estamos en otro supuesto, porque entonces ya estamos ante un atenuante que es una riña, y ella no hace referencia ni hace una clasificación jurídica con respecto a Hugo en el supuesto sin conceder. Insistiendo con respecto al comprobante fiscal que nos pretenden incluso cobrar en un momento determinado, considero yo, y lo digo con humildad y respeto, aquí no es una casa de cambio, es una casa de justicia al cual le tenemos que dar la seriedad y comportarnos con debida probidad y seriedad, señoría, ante usted. ¿Por qué? Porque dice, no se acredita que exista una relación entre la víctima con Magali Lisset Salazar Castro, pero más allá aún, no emana que haya sido a razón de la cirugía, y que dice, podría ser que esté a nombre de otra persona. Yo podría decirle, podría ser que mis representados ese día no estuvieron, pero si no lo acredito, y si traigo un boleto de avión a nombre de otra persona y le digo, es que ese día ellos se escaparon del lugar, podría ser que no estuvieron aquí, pues no le va a dar valor probatorio a usted, evidentemente, su señora, como juez garante y protector de derechos humanos. En ese contexto, solicitaría dicte un auto de no vinculación a proceso para mis ahora representados. ¿Sería cuánto por el momento? ¿Algo más que agregar, agente del Ministerio Público? Sí, señoría, esta representación social insiste en que se dicte un auto de vinculación a proceso, ya que, como se hizo saber, el sistema SIGI solamente es una herramienta digital, de la cual, si solo todo lo hiciéramos de manera digital, pues no existiría la carpeta de investigación de manera física, por lo cual es que existe que ciertos documentos no estén glosados de manera digital en el sistema SIGI, ya que pues se entregan de manera presencial, por lo cual no existen dentro de las constancias que fueron entregadas a la defensa. Ahora bien, primeramente el defensor quiere hacer valer que la única entrevista que se encuentra firmada es la primordial, pero posterior hace referencia que viene a nombre de otra persona. Entonces, ¿la quiere hacer valer o no quiere hacer valer la entrevista primordial? Porque primero se basa respecto a lo narrado en dicha entrevista y posterior hace referencia a que viene emitida a nombre de otra persona. Se quiere hacer valer respecto a esa entrevista y que no se dicte un auto de vinculación a proceso por lo narrado en la misma, pero también hace referencia a que no se haga valer porque viene a nombre de otra persona. Ahora bien, por cuanto hace a la factura, es nada más referente al pago que se hizo por la cirugía, su señoría. No hay que perder por alto que existe una carta emitida por el doctor donde refiere que sí realizó la operación a la víctima aquí presente, por lo cual es que se insiste en que se dicte un auto de vinculación a proceso. ¿Sería cuánto? Permítame. Última intervención, señora. Gracias. Contestando a lo que alude la gente del Ministerio Público, yo me conduzco con probidad, señoría. Yo se la estoy proyectando, no es que lo haga valer, simplemente le estoy evidenciando a su señoría los comportamientos de la gente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque viene a nombre de otra persona, viene una firma a nombre de la víctima, insistiendo, yo lo dije claro, no me consta que esa firma sea de la víctima y la huella. Si bien es cierto, ahí se desprende el nombre, no me consta. Yo le estoy dando con probidad, me estoy conduciendo y le estoy mostrando tácita la entrevista. Pero no impacta, no soslayo si es a nombre de él o no. Yo me estoy conduciendo con probidad. Y con respecto a la verificación del comprobante fiscal que viene a nombre de otra persona, insisto lo mismo bajo el mismo verbo rector, podrá ser, pero el doctor en ningún momento de esa emana que haya sido a razón de la cirugía de la víctima. Insisto, señoría, y con esto creo que es un ejemplo primordial, que yo vaya ante la gente del Ministerio Público con una factura o con una escritura que no venga a mi nombre a querer recuperar
carro asegurado o un inmueble asegurado, o que yo venga ante usted a quererme identificar con uno que no me corresponde, como lo hace referencia la entrevista primigenia, es evidente que no voy a tener esa capacidad jurídica para poder, no voy a tener esa legitimidad procesal para poder actuar en el acto jurídico, insistiendo que la agente del Ministerio Público no me devolvería ningún bien asegurado si no está mi nombre. ¿Cómo entonces pretende incorporar un documento que no emana que haya sido evidentemente pagado ese numerario a razón de la víctima? Eso sí soy muy insistente. Y de lo demás, su señoría, pues la agente del Ministerio Público no se pronunció, motivo por el cual se le deberá dar pleno valor probatorio al momento de que usted emita su resolución. ¿Sería cuánto, su señoría? Se cierra el debate y en razón de que nos encontramos dentro del término constitucional para resolver la situación jurídica del imputado, se concederá un receso, esto a efecto de ordenar las notas de los argumentos y datos de prueba desahogados en esta audiencia, así como para atender las audiencias programadas ya señaladas previo a esta audiencia, y con posterioridad a ello se reanudará la audiencia, solicitando a las partes no se retiren, ya que se desconoce cuánto puedan durar las otras diligencias, y posterior a ello se reanudará la presente. Se concede un receso. Hasta entre el receso